Hay silencios que resuenan más que cualquier grito. Piensa en todas las veces que intentaste explicar tu dolor a alguien que parecía inmune, que escuchaba solo el eco de su propio mundo. En esos momentos, cuando tus palabras se convertían en eco, el silencio se presentaba no como vacío, sino como escudo. Ese silencio no es indiferencia, es dignidad que se levanta y decide no desgastarse más. ¿Cuántas veces has deseado que tus palabras cambiaran realidades que no estaban en tus manos cambiar? Aquí descubrirás que el silencio estratégico puede convertirse en el mejor aliado para recuperar tu respeto y tu dignidad. Desde pequeños nos enseñan a hablar, a defendernos con palabras y argumentar lo que sentimos, pero rara vez nos hablan del poder que tiene callar a tiempo. En un mundo que premia el ruido, guardar silencio parece un acto de rebelión. Y sin embargo, Carl Jung nos recuerda que hay aspectos de nuestro ser que solo se revelan en el silencio. La sombra, esa parte oculta de nuestra psique que proyectamos en los demás, se hace evidente cuando dejamos de justificarnos. El silencio nos invita a contemplar esa sombra ajena sin absorberla. ¿Qué hay detrás de quienes no nos valoran? ¿Dónde empieza la herida del otro y dónde termina la nuestra? El silencio estratégico es un puente entre lo que dices y lo que eres. No se trata de retraerse por miedo, sino de elegir cuándo tu voz merece ser escuchada. Jung hablaba de la individuación, el proceso de ser uno mismo de manera completa, y callar puede ser una etapa vital de ese camino. Cuando te escuchas en silencio, descubres tus límites y tus necesidades auténticas. Aquí no hay resignación, hay conciencia. A lo largo de este video, veremos cómo ese silencio te devuelve a tu centro y permite que el otro se mire en su propio espejo. ¿Estás listo para ver cómo callar puede ser un acto de profunda valentía? En las relaciones desequilibradas, solemos confundir amor con sacrificio. Creemos que si explicamos una vez más, si justificamos sus actos, si mostramos nuestra herida, el otro cambiará. Nos duele tanto ser ignorados que continuamos hablando, cada vez con menos energía. Pero el silencio es un límite que protege tu amor propio. Es la forma de decir hasta aquí sin gritar, de reconocer que tu dignidad no se negocia. Jung nos enseña que lo que resistes persiste. Cuando dejas de resistir con palabras, permites que el otro enfrente su propia responsabilidad. Tu silencio, entonces, se convierte en un espejo que devuelve la sombra a su dueño. Hay quienes piensan que callar es ser frío, y quizás te preocupes de parecer insensible, pero el silencio consciente no es indiferencia. Es respeto hacia tu propio proceso. Es una pausa que te ofrece claridad sobre dónde estás invirtiendo tu energía y a quién estás permitiendo que la tome. En el bullicio externo, puedes perderte, pero en el silencio, te encuentras contigo y con tus necesidades más profundas. Mientras el otro se confunde por tu ausencia de palabras, tú te escuchas por primera vez con honestidad y te das permiso de sentir sin explicarte. ¿Cómo quieres que sea tu vida cuando no estás tratando de salvar a nadie más? En la quietud se revela una fortaleza interna que ni siquiera imaginas. Al principio, callar puede doler porque estás dejando de lado el rol de salvador o salvadora al que te habituaste, pero esa renuncia abre espacio para construirte desde una autenticidad que no necesita la aprobación de los demás. La sombra del otro ya no te envuelve. En su lugar, emerge tu propia luz interior. A medida que avances en este video, entenderás cómo cada clave del silencio estratégico te ayuda a sanar y a transformar tus relaciones desde el amor propio. Y si sientes que estas palabras te llegan al alma, suscríbete ahora mismo. Cada día compartimos herramientas nuevas
Para seguir creciendo juntos, déjanos tu like, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Aquí somos una comunidad que se apoya y tu presencia hace la diferencia. Mientras escuchas estas palabras, piensa en los momentos en que hubieras querido callar, pero no te atrevías por miedo a perder a esa persona. Reflexiona sobre cuántas veces explicaste lo mismo, esperando un milagro que no llegaba. Este video es para ti, que estás cansado de justificarte. Aquí encontrarás un mapa para recorrer el camino del silencio con certeza y amor. Si te sientes acompañado, comenta desde dónde nos ves. Nos encanta saber cómo se expande esta familia. Sigamos juntos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Clave 1. Reconoce tu silencio como espejo de la sombra. Cuando alguien no te valora, tu impulso puede ser hablar más fuerte, explicar con más detalle, buscar que esa persona comprenda lo que te duele. Sin embargo, la primera clave del silencio estratégico te invita a hacer lo contrario, a reconocer que tu silencio se convierte en espejo de la sombra ajena. La sombra, según Carl Jung, es aquella parte de la psique que no queremos aceptar y que proyectamos sobre otros. Cuando callas, permites que esa proyección regrese a quien la generó, sin interponerte como escudo. Al callar, dejas de absorber cargas que no te corresponden y devuelves la responsabilidad a cada quien. En nuestra cultura, hablar es sinónimo de valentía, mientras que callar se confunde con pasividad. Pero el silencio consciente implica un acto de profunda fuerza interior. Es el reconocimiento de que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Cada vez que respondemos a un desaire, alimentamos la ilusión de que nuestras palabras pueden transformar la conciencia de quien no quiere cambiar. En cambio, cuando eliges callar, le envías al otro un mensaje contundente: yo ya no sostengo tu sombra. Ese acto libera espacio para que el otro se mire a sí mismo y al mismo tiempo te libera a ti de la angustia de insistir. El silencio también es un faro que ilumina tu sombra interior. Muchas veces atraemos relaciones en las que no somos valorados porque hay aspectos de nosotros mismos que tampoco valoramos. Cuando te callas y observas la situación desde la distancia, puedes preguntarte: ¿en qué partes de mi vida no me estoy respetando? ¿Cuándo fue la última vez que ignoré mis necesidades por agradar? Jung enfatiza que solo podemos sanar lo que reconocemos. El silencio te da la oportunidad de reconocerte y de dejar de responsabilizar a los demás por heridas que debes atender en ti. Esta primera clave también te invita a dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. No puedes cambiar la percepción de alguien que no quiere ver tu valor. Tus argumentos se convierten en agua que se desliza sobre piedra. ¿Cuántas veces has sentido la frustración de repetirte sin ser escuchado? El silencio te ayuda a aceptar que hay batallas que no te corresponden. Al callar, te retiras de ese campo de batalla y permites que la vida se encargue de mostrar lo que tus palabras no pudieron. No es venganza, es sabiduría para proteger tu energía. Para implementar esta clave, observa tus emociones cuando decides callar. Quizás al principio sientas enojo, tristeza o miedo de perder esa relación. Permítete sentir sin expresarlo todo. Respira y repite internamente: mi silencio es un regalo para mí y un espejo para el otro. Este mantra puede ayudarte a sostener la incomodidad inicial. Con el tiempo, notarás que esa incomodidad se transforma en serenidad. La energía que invertías en explicarte regresa en forma de calma y claridad sobre tus límites. También es importante reconocer que callar no significa desaparecer.
A menudo tememos que, al no explicar, el otro piense que no nos importa. Pero el silencio estratégico se acompaña de acciones coherentes: poner distancia, priorizar tu bienestar y tomar decisiones que reflejen tu amor propio. No te escudas en el silencio para seguir en un lugar donde no te valoran. Usas el silencio para dar pasos hacia donde sí te sientes respetado. Esa coherencia entre silencio y acción es la que transforma la dinámica. En este proceso, la paciencia es fundamental. Es probable que la otra persona se desconcierte o incluso intente provocarte para que hables. Mantenerte firme en tu silencio requiere recordar por qué lo haces, porque mereces relaciones donde te escuchen sin mendigar atención. El silencio no es un juego de manipulación, es un acto de autocuidado. El otro tiene la libertad de cambiar, pero no depende de ti. Tu tarea es permanecer en tu centro y observar cómo la sombra se revela cuando dejas de taparla con tus palabras. Es posible que sientas culpa por callar, especialmente si vienes de creencias que te enseñaron a arreglar las cosas a costa de tu bienestar. La culpa surge cuando nuestra mente nos dice que estamos siendo crueles o que no estamos dando suficiente. Recuerda que callar es un acto de amor hacia ti y de respeto hacia el proceso del otro. No puedes sanar a nadie que no lo desea. Jung decía que el primer paso hacia la transformación es reconocer la oscuridad interior. Al callar, ofreces al otro esa oportunidad. El silencio estratégico no es un castigo, sino una invitación a la responsabilidad. Cuando dejas de justificarte, la otra persona se queda sola con sus actos y sus pensamientos. Ya no hay excusas, ya no hay discusiones en las que puedan diluirse las consecuencias. Tu silencio es el eco que devuelve la verdad. Este eco puede ser incómodo, pero es precisamente esa incomodidad la que genera movimiento interno. En lugar de quedarte atrapado en un bucle de conversaciones estériles, eliges abrir un espacio de reflexión que puede ser más efectivo que cualquier sermón. Jung también hablaba de la importancia de reconocer nuestros límites y de respetar los límites ajenos. El silencio establece un límite claro. No aceptas ser el contenedor de la sombra del otro. Este límite puede incomodar porque transforma la relación. Quizás la otra persona se aleje o quizás se acerque buscando comprender. Lo importante es que tú no mueves tu límite para evitar el conflicto. El silencio te ayuda a sostener ese límite incluso cuando duela, sabiendo que a largo plazo es lo más sano para ti. El silencio estratégico te obliga a desarrollar una confianza profunda en la vida. Al no intervenir con palabras, confías en que las cosas se acomodarán como deben. Esta confianza puede ser un desafío, especialmente si estás acostumbrado a controlar. Sin embargo, es en esa confianza donde nace tu fortaleza. Le dices al universo: hago mi parte, lo demás no me corresponde. Y esa entrega te libera de cargas innecesarias. Aceptas que cada quien tiene su proceso y que no eres responsable de rescatar a nadie. Practicar esta clave no se logra de un día para otro. Requiere observación, autoconocimiento y valentía. Hay días en los que sentirás ganas de romper el silencio y volver a explicar, pero recuerda que la consistencia es lo que convierte a este acto en poderoso. Cada vez que sostienes el silencio, refuerzas tu amor propio. Cada vez que cedes, te entregas nuevamente a una dinámica que te desgasta. La decisión es tuya, pero la consecuencia también. ¿Cuánto más quieres invertir en quien no está dispuesto a verte? El silencio, además, te conecta con tu intuición. Cuando no estás ocupado hablando,
puedes escuchar la voz interna que te guía. Esa voz te dirá cuándo es tiempo de retirarte y cuándo de volver a intentar. Te mostrará si esa relación puede transformarse o si es momento de soltarla. Jung enfatizaba la importancia de integrar lo inconsciente para no ser dominados por él. El silencio es una puerta a ese inconsciente. En la quietud surgen pensamientos y emociones que te ayudan a comprender por qué te aferras a lo que no te conviene. También es posible que, al callar, aparezcan recuerdos de situaciones similares en tu vida. Quizás te des cuenta de que has permitido que otros te falten al respeto antes. Estos patrones no son casualidad. Son lecciones no aprendidas que se repiten hasta que decides mirarlas de frente. Al reconocerlos, puedes empezar a sanar la raíz y no solo el síntoma. El silencio se convierte en una herramienta terapéutica que te ayuda a identificar esos ciclos y a cortarlos conscientemente. No olvides que la compasión también forma parte de esta clave. Aunque decidas callar, no dejas de desear el bien al otro. Entiendes que su incapacidad para valorarte refleja sus propias heridas y limitaciones. Eso no significa que toleres su comportamiento, pero sí que miras más allá de la superficie. La compasión no es justificarse, es comprender sin asumir la responsabilidad de sanar al otro. Esta comprensión te libera del resentimiento y te permite mantener el corazón abierto. Hay momentos en los que el silencio se llena de creatividad. En lugar de invertir tu energía en discusiones, la canalizas hacia proyectos personales, hobbies o espacios de autocuidado. Descubres habilidades que habías dejado de lado por estar pendiente de la vida de otros. Tu silencio te devuelve el tiempo que antes perdías en explicaciones interminables. Aprovecha ese tiempo para nutrir tu espíritu y construir la vida que deseas. Cuando practiques esta clave, también podrás observar cómo reacciona tu entorno. Algunas personas pueden sentirse incómodas, otras pueden inspirarse a respetar sus propios límites. Tu silencio tiene un efecto multiplicador. Al enseñarte a valorarte, inspiras a otros a hacer lo mismo. Sin decir una palabra, te conviertes en un ejemplo de dignidad. Aunque no sea tu intención educar, tu actitud consciente transforma la energía de los espacios que habitas. Mantén presente que el silencio no es un estado permanente. Es una herramienta que usas cuando tus palabras ya no suman. Habrá momentos en que hablar será necesario y valioso. La clave está en discernir cuándo tu voz construye y cuándo desgasta. Este discernimiento se desarrolla con la práctica y la honestidad contigo mismo. Escúchate, aprende de cada experiencia y no temas ajustar tu estrategia. Ahora, permíteme contarte la historia de Valeria, una mujer de 32 años de Medellín, Colombia. Valeria había crecido en una familia donde la comunicación era constante y a veces caótica. Cuando comenzó una relación con Andrés, un hombre de 35 años, llevó consigo esa costumbre de explicar y justificar. Durante los primeros años, intentó que Andrés comprendiera sus necesidades emocionales, pero él solía desestimarlas y centrarse en sus propios problemas. Valeria creía que, si hablaba con más claridad, al fin sería entendida. Sin embargo, sus palabras eran minimizadas y se sentía cada vez más invisible. Con el tiempo, Valeria se cansó de repetir lo mismo y buscó respuestas en la terapia. Descubrió la obra de Carl Jung y entendió el concepto de la sombra. Reconoció que Andrés proyectaba en ella inseguridades que no quería reconocer. Valeria vio que su rol de explicadora estaba alimentando un patrón dañino. Decidió aplicar
El silencio estratégico. Por primera vez, dejó de justificar sus sentimientos. Cuando Andrés restaba importancia a su dolor, Valeria no respondía. En lugar de discutir, respiraba, se retiraba a un espacio tranquilo y escribía en un diario lo que estaba experimentando. Al principio, Andrés se sorprendió y comenzó a provocarla para que hablara. La acusaba de estar fría, pero Valeria se mantuvo firme. Cada vez que quería responder, recordaba que su silencio era un espejo. Esa actitud generó incomodidad en Andrés, quien empezó a sentirse solo con sus palabras. Durante ese proceso, Valeria también observó su propia sombra. Descubrió que, al hablar sin parar, buscaba la aprobación que no se daba a sí misma. Empezó a trabajar en su autoestima, en reconocer su valor sin depender de la validación de Andrés. Pasaron semanas en las que el ambiente en casa era diferente. Sin discusiones constantes, ambos pudieron escuchar sus propias voces internas. Andrés empezó a notar la ausencia de reacciones y, curiosamente, comenzó a preguntarle a Valeria cómo se sentía. Ella eligió hablar solo cuando sentía que sus palabras serían recibidas. Ese silencio dejó espacio para conversaciones más honestas y menos impulsivas. Valeria comprendió que su dignidad no estaba en ganar argumentos, sino en vivir en coherencia con sus necesidades. Finalmente, la relación tomó un rumbo. Andrés decidió iniciar un proceso de autoconocimiento porque sintió el vacío de no tener a quién culpar. Valeria, por su parte, descubrió que podía poner límites sin perder su amor por el otro. A veces, sus caminos fueron paralelos. En otras ocasiones, se encontraron. Lo importante es que Valeria recuperó su voz interior a través del silencio y su dignidad dejó de depender de las respuestas de alguien más. Su historia nos recuerda que callar a tiempo puede ser el acto más amoroso que hagamos por nosotros mismos. Clave 2. Disuelve la dependencia mediante el silencio. Cuando nuestras palabras giran en torno a la aprobación externa, nos volvemos prisioneros de la reacción de los demás. La segunda clave del silencio estratégico consiste en disolver la dependencia emocional que nos ata a las opiniones ajenas. Jung nos hablaba de la individuación como el proceso de convertirnos en seres completos e independientes, integrando todas nuestras partes. El silencio, en este caso, es una herramienta que corta el cordón umbilical con la necesidad de ser comprendido a toda costa. Al callar, cortas la dependencia de escuchar lo que quieres oír y te abres a escucharte a ti. En muchas relaciones, especialmente en el ámbito laboral, buscamos el reconocimiento de nuestros superiores o colegas para sentirnos valiosos. Es normal desear ser apreciados, pero cuando nuestra autoestima depende de un aplauso, entramos en una dinámica de constante desgaste. El silencio estratégico te invita a dejar de perseguir palabras de aprobación. Cuando te callas frente a la crítica injusta o al desprecio, no estás aceptando la injusticia. Estás eligiendo no alimentar esa relación de dependencia. Te dices a ti mismo, mi valor no está en tu opinión. Aplicar esta clave implica entender las raíces de esa necesidad de reconocimiento. Muchas veces viene de la infancia, de momentos en que nuestros logros pasaron desapercibidos o fueron minimizados. Jung diría que son complejos activados, patrones emocionales que se repiten. El silencio te ayuda a observar esos complejos sin reaccionar impulsivamente. Cada vez que sientas la urgencia de defender tu valor ante un jefe o compañero que te ningunea, respira y pregúntate, ¿por qué necesito su validación? ¿Qué inseguridad toca esta situación?
Tu silencio abre un espacio para responder con honestidad. Esta clave también te invita a soltar el control sobre la imagen que los demás tienen de ti. No puedes manipular la mente de las personas y tratar de hacerlo te desgasta. Al callar, permites que los demás piensen lo que quieran mientras tú decides quién eres. En lugar de perder energía justificando tus decisiones, la inviertes en acciones que demuestren tu integridad. A veces, el silencio es más elocuente que 1000 explicaciones. Tu conducta será la que hable por ti. El silencio estratégico, en este contexto, no significa ser sumiso. Se trata de responder desde la calma y la claridad, en lugar de reaccionar desde la desesperación. Puedes elegir cuándo hablar con argumentos sólidos y cuándo retirarte de conversaciones improductivas. Cuando callas ante la crítica infundada, no estás de acuerdo con ella. Simplemente estás dejando claro que no necesitas aprobarla ni convertirte en su eco. Esa firmeza interior se construye paso a paso y con autoconocimiento. Otra dimensión de esta clave es la autoafirmación. Cuando dejas de buscar validación externa, necesitas fortalecer tu voz interna. Dedica tiempo a reconocer tus logros, a celebrar tus esfuerzos, aunque nadie más lo haga. Esto no es egocentrismo, es construir una base sólida que no dependa de halagos. Jung decía que la individuación requiere integrar tanto la sombra como la luz. Al callar para no depender, también debes hablarte con amor y reconocimiento. La práctica del silencio es un acto de autocuidado que se complementa con el diálogo interno positivo. La clave también abarca la libertad. Cuando estás atrapado en la dependencia del reconocimiento, tus acciones se orientan a agradar. No te atreves a tomar decisiones que puedan generar desaprobación incluso si son las mejores para ti. El silencio te muestra que puedes vivir sin escuchar constantemente la aprobación ajena. A medida que avanzas, descubres la libertad de actuar según tu criterio, de elegir un camino profesional o personal sin que te ataquen los miedos a ser juzgado. Esa libertad te conecta con tu esencia y te permite brillar por ti mismo. El silencio disuelve la dependencia porque te obliga a enfrentar la soledad. Esa soledad es necesaria para conocerte. Al principio, puede ser incómoda, especialmente si estás acostumbrado a definirse a través de la mirada del otro. Pero en esa incomodidad surge tu verdadera identidad. Dejas de ser el reflejo de lo que esperan de ti y te conviertes en quien realmente eres. Jung decía que la individuación es un proceso solitario pero enriquecedor. El silencio te acompaña en ese camino y te ofrece el espacio para descubrirte. Para aplicar esta clave, empieza por identificar las situaciones en las que hablas para ser aceptado. ¿Exageras tus logros? ¿Tratas de justificar cada decisión? ¿Te molesta que alguien no apruebe tu trabajo? La próxima vez que notes esos impulsos, elige callar y observa lo que sientes. Puede que sientas ansiedad, miedo o tristeza. Permite que esas emociones fluyan sin reaccionar. Luego, refuerza tu autoestima con actos sencillos. Haz una lista de tus cualidades, medita, comparte tiempo con personas que te aprecian genuinamente. El silencio es una práctica que se nutre de pequeños pasos conscientes. En el ámbito laboral, el silencio estratégico puede significar no entrar en discusiones que no llevan a nada o no responder a comentarios despectivos. En lugar de explicarte, demuestras tu valor con resultados. En vez de defenderte ante un jefe injusto, buscas espacios donde tu trabajo sea reconocido. El silencio también puede ser una renuncia, dejar un lugar donde no te valoran. Aunque da miedo, puede ser la puerta a oportunidades
donde tu esfuerzo sí sea apreciado. La vida suele recompensar la valentía de soltar lo que te limita. Un aspecto importante de esta clave es la transparencia contigo mismo. A veces decimos que buscamos el bien común, pero en realidad buscamos aprobación. El silencio te ayuda a distinguir cuándo tus palabras salen del corazón y cuándo salen del miedo. Al callar, te das cuenta de cuántas veces hablas para llenar vacíos. Esa honestidad es liberadora. Permite que tus silencios sean actos de integridad y no de manipulación. La autenticidad atraerá a personas y situaciones alineadas con tu esencia. Es probable que al principio te preocupes por perder oportunidades al callar. Creas que si no hablas, no te tendrán en cuenta. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Quienes tienen una presencia serena y hablan cuando realmente tienen algo que decir, generan más respeto. El silencio estratégico te da un aura de confianza y madurez. La gente nota que no necesitas hablar por hablar y que tus palabras tienen peso. Esa percepción te abre puertas y te posiciona como alguien con criterio. Recuerda también que disolver la dependencia no significa aislarte. Puedes disfrutar del reconocimiento sincero sin aferrarte a él. Recibir un cumplido no es malo. Lo dañino es basar tu autoestima en esos cumplidos. El silencio te enseña a agradecer el reconocimiento desde una posición de autonomía. Sabes que, con o sin halagos, sigues siendo valioso. Esto te protege de las críticas injustas y de los aplausos vacíos. Tu centro se mantiene estable, independientemente del ruido externo. A medida que practiques esta clave, podrás observar cómo tus relaciones cambian. Puede que algunas personas se alejen al ver que ya no buscas su aprobación. Está bien, es parte del proceso. También llegarán nuevas personas que te valoren por quién eres y no por lo que haces para agradar. Tu energía atraerá relaciones más honestas y sanas. El silencio disuelve vínculos basados en la dependencia y crea espacio para vínculos basados en la autenticidad. No tengas miedo de decir no cuando no quieras algo, incluso si eso genera desaprobación. Tu silencio puede ser un no respetuoso que marca un límite. La dependencia se alimenta de la incapacidad de negar. Te sometes por temor al rechazo. Practicar el silencio te fortalece para sostener esos límites. Cada no silencioso que emites con serenidad es un acto de amor propio. Jung decía que la base del amor por el otro es el amor por uno mismo. Al disolver la dependencia, te preparas para amar y ser amado desde un lugar más sano. La confianza en ti mismo crece con cada silencio bien empleado. Al principio, necesitarás recordar por qué estás callando. Es posible que tengas dudas o que te sientas tentado a volver a buscar la aprobación. Usa esta experiencia para fortalecer tu voluntad. Habrá momentos en que la retroalimentación externa sea necesaria y valiosa. Saber diferenciarlos es parte de la sabiduría que el silencio te aporta. Cada experiencia te enseñará a calibrar mejor cuándo hablar y cuándo callar. Permíteme contarte la historia de Ricardo, un hombre de 45 años de Guadalajara, México. Ricardo llevaba más de 2 décadas trabajando en la misma empresa y se había convertido en un referente para sus compañeros. Sin embargo, su jefe nunca reconocía sus esfuerzos y cada vez que proponía mejoras, era ignorado. Ricardo entraba en discusiones interminables tratando de demostrar su valía. Se iba a casa frustrado y con la sensación de que no importaba lo que hiciera, jamás sería suficiente. Sus palabras se convirtieron en un grito silencioso por reconocimiento. Un día,
Ricardo leyó sobre la individuación y comprendió que su necesidad de aprobación externa era una herida no sanada. Decidió practicar el silencio estratégico. En la siguiente reunión, cuando su jefe minimizó su idea, Ricardo se limitó a asentir y guardó silencio. No respondió. No intentó convencer. En lugar de invertir su energía en discutir, dedicó ese tiempo a perfeccionar su propuesta por cuenta propia. En las semanas siguientes, presentó resultados tangibles sin pedir permiso ni reconocimiento. Su trabajo habló por él. Sus compañeros empezaron a notar el cambio. Ricardo ya no se quejaba ni buscaba aprobación. Simplemente trabajaba desde la tranquilidad. Algunos al principio pensaron que se había rendido, pero pronto se dieron cuenta de que su productividad era mayor y su serenidad contagiosa. Su jefe, al ver los resultados, tuvo que reconocer su aporte públicamente. Ricardo experimentó entonces un giro interno. Se dio cuenta de que no necesitaba ese elogio, aunque lo agradeció. Su valor ya no dependía de esas palabras. En su vida personal, el silencio de Ricardo también tuvo efectos. Dejó de explicar sus decisiones a todo el mundo y empezó a escuchar más a su familia. Se dio cuenta de que algunas amistades se mantenían solo porque él estaba siempre disponible para halagar. Al dejar de buscar la aprobación, esas personas se alejaron. Aunque al principio sintió vacío, pronto ese espacio se llenó de relaciones más auténticas. Ricardo encontró paz en el silencio y entendió que su dignidad no se negociaba. Hoy, Ricardo sigue trabajando, pero ya no desde la dependencia. Habla cuando tiene algo importante que decir, escucha más y confía en su intuición. El silencio le enseñó a disolver la necesidad de aprobación y a construir su autoestima desde adentro. Su historia nos recuerda que cuando dejas de buscar fuera lo que debes encontrar dentro, te liberas, y que el silencio, bien aplicado, puede ser la llave de esa libertad. Clave 3. Escucha a tu inconsciente y descubre tu arquetipo interior. La tercera clave del silencio estratégico te invita a ir aún más profundo, a usar el silencio como puerta de acceso a tu inconsciente y a los arquetipos que habitan en ti. Jung enseñaba que la psique está poblada de arquetipos, figuras universales que influyen en nuestro comportamiento. Cuando callas, puedes escuchar la voz del inconsciente que te susurra cuál es tu papel en las situaciones que vives. Descubrir tu arquetipo interior te permite entender por qué atraes cierto tipo de relaciones y cómo el silencio puede ayudarte a transformar esas dinámicas. En la vorágine diaria, es difícil escuchar el lenguaje simbólico del inconsciente. Nuestras palabras y los ruidos externos ahogan esa sabiduría interna. El silencio, en cambio, crea un espacio para que los sueños, las intuiciones y las emociones reprimidas emerjan. Esta clave te anima a prestar atención a los símbolos que aparecen cuando callas. ¿Qué imágenes surgen? ¿Qué recuerdos olvidados se presentan? Tal vez descubras que estás actuando como el salvador, el sabio o el niño herido. Cada arquetipo tiene una energía que puede ayudar o limitar. Reconocerlo es el primer paso para elegir conscientemente. Practicar esta clave implica cultivar momentos de silencio más allá de las interacciones con otros. Se trata de incluir en tu vida rituales de quietud, meditación, escritura, caminatas en la naturaleza sin dispositivos. Estos espacios te permiten dialogar con tu mundo interno. Jung decía que el inconsciente habla en metáforas y sueños. Llevar un diario de sueños durante este proceso puede revelar patrones que tus palabras no muestran. El silencio externo
prepara el terreno para escuchar el ruido interno y traducirlo en conocimiento. Cuando descubres tu arquetipo predominante, puedes comprender tus reacciones ante la falta de valoración. Por ejemplo, si te identificas con el arquetipo del héroe, puede que siempre quieras rescatar a otros, incluso sacrificando tu bienestar. El silencio te ayuda a cuestionar esa necesidad. ¿Por qué quieres salvar a alguien que no te valora? ¿Qué parte de ti se siente válida solo cuando es útil? Reconocer estas motivaciones inconscientes te permite elegir una respuesta diferente y usar el silencio para liberarte de roles que ya no te sirven. Esta clave también te muestra que el silencio estratégico no es solo para las interacciones externas, sino para tu diálogo interior. Muchas veces nos repetimos mensajes autocríticos: no soy suficiente, debo esforzarme más, si dejo de hablar me van a abandonar. Estos diálogos internos son ruidos que te impiden escuchar tu verdadera esencia. Practica el silencio mental observando tus pensamientos sin involucrarte en ellos. La meditación mindfulness, por ejemplo, te enseña a ver pasar los pensamientos como nubes sin que definan tu identidad. En esa observación, podrás detectar las voces de viejos arquetipos y decidir si las mantienes. Descubrir y trabajar con tus arquetipos requiere paciencia y curiosidad. No se trata de etiquetarte, sino de entender qué energías predominan en ti. Jung hablaba de la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra psique para ser completos. Cuando callas, permites que estos aspectos salgan a la luz y se expresen de maneras creativas. Quizás descubras que, en lugar de seguir siendo el héroe, quieres ser el artista o el explorador. El silencio te da el coraje de cambiar de rol. Asimismo, esta clave te enseña a honrar la sabiduría de tu cuerpo. El inconsciente no solo habla con imágenes, también se expresa a través de sensaciones físicas. Cuando estés en silencio y pienses en alguien que no te valora, observa cómo reacciona tu cuerpo. ¿Se contrae? ¿Se expande? Estas señales te indican si estás alineado con tu esencia o si te estás traicionando. El cuerpo no miente, y el silencio te permite escucharlo. Aprender a confiar en estas sensaciones es un paso poderoso hacia el autocuidado. La tercera clave también resalta la importancia de la creatividad como vía de expresión del inconsciente. Cuando callas, puedes crear, pintar, escribir, bailar, cocinar. Estas actividades conectan con arquetipos como el del artista o el alquimista, que transforman la materia prima de la vida en algo bello. En lugar de gastar energía en explicaciones, canalízala en proyectos creativos que te llenen el alma. Esto no solo es terapéutico, sino que también te ayuda a redefinir tu identidad más allá de las relaciones que no te valoran. Es probable que al principio te sorprenda la cantidad de información que surge en el silencio. Pueden aparecer recuerdos dolorosos, sentimientos reprimidos o deseos olvidados. La clave aquí es no juzgar lo que emerge. Jung insistía en que todo lo que surge del inconsciente busca ser integrado. Si al callar sientes tristeza, permítete sentirla. Si surge rabia, obsérvala sin descargarla en otros. El silencio te ofrece un espacio seguro para transitar estas emociones y transformarlas. Además, al descubrir tu arquetipo interior, puedes entender mejor a los demás. Si te das cuenta de que actúas desde el arquetipo del cuidador, puedes ver que la persona que no te valora quizás actúa desde el arquetipo del niño herido o del tirano. Esta comprensión no justifica su comportamiento, pero te da perspectiva. Puedes decidir
desde la sabiduría, cuándo callar, cuándo retirarte y cuándo poner límites. El silencio se convierte en una herramienta para crear relaciones más conscientes. Para aplicar esta clave en tu vida cotidiana, date momentos de soledad sin distracciones. Escucha tu respiración, observa tus pensamientos, anota tus sueños. Pregúntate qué arquetipos se activan cuando alguien no te valora. ¿Te conviertes en mártir, en juez, en víctima? Luego, ensaya respuestas diferentes. Si normalmente argumentas y te victimizas, practica callar y observar. Si usualmente rescatas, intenta retirarte y dejar que la otra persona se haga cargo de su proceso. El silencio será tu aliado en estas prácticas. Cuidar tu salud mental es esencial durante este proceso. Si lo que emerge en el silencio te resulta abrumador, busca apoyo profesional. Un psicólogo o terapeuta con enfoque junguiano puede guiarte en la interpretación de tus arquetipos y en la integración de tu sombra. El silencio no significa que debas hacerlo todo solo. Significa que das espacio a tu mundo interno para hablar, y a veces ese discurso necesita un interlocutor capacitado para ser comprendido. Observa también cómo el silencio influye en tu creatividad social. Muchas veces hablamos para llenar vacíos incómodos en reuniones o encuentros sociales. Practica escuchar más y hablar menos. Te sorprenderá lo mucho que puedes aprender sobre los demás y sobre ti mismo al dejar espacio para el silencio en las conversaciones. Descubrirás que no siempre tienes que responder de inmediato. Puedes darte tiempo para procesar y conectar con tu arquetipo adecuado antes de actuar. El silencio estratégico también es un antídoto contra la impulsividad. Cuando estás acostumbrado a reaccionar, puedes decir cosas que luego lamentas. Al callar, das espacio a tu inconsciente para procesar la información y responder con sabiduría. Esto fortalece tu capacidad de autogobierno y te permite actuar desde un lugar de coherencia. Jung afirmaba que quien no se conoce a sí mismo está condenado a ser controlado por su inconsciente. El silencio te ayuda a tomar las riendas de tu vida. Permíteme contarte la historia de Mariana, una mujer de 27 años de Lima, Perú. Mariana trabajaba como diseñadora gráfica y siempre había sido la amiga que escuchaba y aconsejaba a todos. Se identificaba con el arquetipo del cuidador y encontraba sentido en ayudar. Sin embargo, en sus relaciones románticas, atraía a parejas que dependían de ella emocionalmente pero no la valoraban. Siempre terminaba agotada y sin tiempo para sus propios proyectos. Sus parejas la buscaban cuando necesitaban apoyo, pero ignoraban sus sueños y aspiraciones. Un día, Mariana asistió a un taller de psicología junguiana y aprendió sobre los arquetipos. Comprendió que su exceso de energía de cuidadora la hacía olvidar sus necesidades. Decidió aplicar el silencio estratégico para conectarse con su inconsciente. Comenzó a meditar cada mañana en silencio, a llevar un diario de sueños y a pintar cuando sentía emociones fuertes. En sus relaciones, dejó de dar consejos inmediatamente y empezó a escuchar sin intervenir. Cuando su última pareja la criticó por no estar disponible, Mariana calló y observó cómo se sentía. Al principio, su pareja se molestó. Estaba acostumbrado a que Mariana lo salvara, pero ella se mantuvo firme y, en silencio, se preguntó, ¿qué arquetipo quiero activar? Recordó que de niña le gustaba dibujar y que había un arquetipo de artista olvidado en su interior. En lugar de utilizar su energía para rescatar, la canalizó en un proyecto de ilustración propio. El silencio le permitió escucharse
y recordar quién era fuera de sus relaciones. Su pareja, al no recibir la atención habitual, se enfrentó a su propio vacío. Finalmente, la relación terminó, pero Mariana no sintió el vacío de antes. A través del silencio, Mariana descubrió que su valor no dependía de ser necesaria para otros. Se dio cuenta de que podía amar sin sacrificarse y de que su voz interna era su mejor guía. Empezó a equilibrar sus arquetipos. Seguía siendo cuidadora, pero también artista, exploradora y amiga de sí misma. Hoy, Mariana trabaja en su estudio, sostiene relaciones donde hay reciprocidad y usa el silencio como espacio para que sus arquetipos dialoguen. Su historia muestra que cuando escuchas a tu inconsciente, puedes transformar patrones y elegir roles que te nutran. Clave 4. El silencio como ritual de renacimiento. La cuarta clave del silencio estratégico te lleva a un terreno más espiritual. Ver el silencio como un ritual de renacimiento. Jung hablaba de la sincronicidad y de cómo ciertos acontecimientos simbólicos marcan cambios profundos en nuestra vida. El silencio puede ser uno de esos rituales que señalan el fin de una etapa y el inicio de otra. Cuando callas de manera consciente, estás dejando morir una versión de ti que necesitaba justificarse constantemente y estás dando la bienvenida a una versión más íntegra y libre. Este proceso se parece a los ciclos naturales. El invierno da paso a la primavera y el silencio precede a la voz auténtica. Adoptar el silencio como ritual implica crear ceremonias internas que marquen tu decisión de transformarte. Puede ser algo sencillo: encender una vela, escribir una carta que nunca enviarás, caminar al amanecer sin pronunciar palabra. Estos actos simbólicos envían un mensaje al inconsciente. Estás listo para renacer. El silencio se convierte en un útero donde gestas tu nueva identidad. Cada vez que callas frente a la desvalorización, estás diciendo: mi antigua forma de reaccionar ya no me representa. Estás enterrando el hábito de mendigar atención y sembrando el hábito de cultivar tu propio jardín interior. Esta clave también resalta la importancia de la paciencia y la fe en los procesos invisibles. Cuando plantas una semilla, no ves de inmediato el resultado. Debes regarla, cuidarla y confiar en que germinará. De manera similar, cuando adoptas el silencio como ritual, puede que al principio no veas cambios externos. Tal vez las personas sigan sin valorarte o incluso se alejen. Sin embargo, internamente algo empieza a moverse. Tu autoestima crece, tus prioridades se reorganizan y la vida te presenta nuevas oportunidades sincronizadas con tu renacimiento. La sincronicidad se manifiesta cuando tú alineas tus acciones con tu verdadera esencia. El silencio ritual te conecta con algo más grande que tú mismo. Al dejar de hablar y de luchar por ser visto, permites que el universo tome el relevo. Jung decía que los símbolos tienen una energía propia que actúa sobre nosotros. Cuando te permites callar conscientemente, te abres a recibir señales, encuentros y coincidencias que te confirman que vas por buen camino. Personas nuevas aparecen, proyectos inesperados se ofrecen, soluciones surgen sin que las busques. Todo ello ocurre porque has soltado el control y has dejado espacio para que la vida actúe. En este proceso, es esencial honrar las emociones que surgen. Un ritual de renacimiento no es un escape de sentimientos incómodos, todo lo contrario. El silencio te permite sentir la tristeza por lo que dejas atrás, el miedo a lo desconocido y la alegría de lo que se avecina. Date permiso de llorar, reír
o estar en calma en tu ritual. Cada emoción es una parte de ti que necesita ser escuchada para que pueda transformarse. La espiritualidad no está reñida con la humanidad, el silencio las une. La cuarta clave también implica soltar el apego a las expectativas. Cuando practicas el silencio ritual, puede que esperes que el otro cambie, que pida disculpas, que reconozca tu valor. Pero el renacimiento es tuyo, no de ellos. Tu ritual no busca cambiar a nadie más que a ti. Si las personas se transforman en el proceso, será por su propia elección. Liberarte de esa expectativa te evitará frustración y te permitirá concentrarte en tu viaje. El silencio se convierte en un acto de rendición que abre la puerta a la verdadera libertad. Para transformar el silencio en ritual, es útil crear un espacio sagrado en tu hogar. Puede ser una esquina con objetos que te inspiren, una planta, una piedra, una fotografía, un cuaderno. Cada vez que necesites sostener tu silencio, ve a ese lugar, respira profundamente y recuerda por qué lo haces. Tu mente asociará ese espacio con la calma y la transformación. Estos pequeños actos anclan el ritual en tu vida cotidiana y hacen que el silencio sea un compañero constante. El silencio ritual también puede acompañarse de música o cánticos que te conecten con tu espiritualidad. Aunque no hables, el sonido puede vibrar en ti de manera sanadora. Algunos encuentran paz escuchando mantras, otros prefieren el sonido del mar o de la naturaleza. Lo importante es que sea un momento dedicado a ti, donde honras tu proceso. Recuerda que no hay una forma correcta de realizar un ritual. Lo único necesario es la intención sincera de renacer. Esta clave nos recuerda que, en el camino de recuperar el respeto y la dignidad, es importante cerrar ciclos. El silencio te ayuda a despedirte de relaciones y situaciones que ya cumplieron su propósito. Puedes agradecer lo aprendido y soltar sin resentimiento. La vida es un flujo constante y, a veces, aferrarte impide que lleguen nuevas bendiciones. El silencio te enseña a fluir con esa corriente, confiando en que siempre habrá algo mejor si estás alineado con tu esencia. Asimismo, este ritual de silencio te prepara para recibir la nueva voz que surgirá después. Después de callar y renacer, tus palabras tendrán más fuerza y autenticidad. Ya no hablarás desde la necesidad de aprobación ni desde la herida, sino desde la plenitud. Tu voz será un regalo, no una súplica. Cuando llegue ese momento, sabrás cuándo usarla con sabiduría. El silencio habrá afinado tu intuición y limpiado tu canal de expresión. No olvides que el renacimiento puede ser gradual. Puede que pases por varias etapas de silencio y cada una te lleve a un nivel más profundo. No te desesperes si sientes que aún no has cambiado lo suficiente. Cada paso, por pequeño que sea, suma. Celebra tus avances y comprende que la transformación es un proceso continuo. El silencio ritual te acompañará siempre que lo necesites. Ahora, te compartiré la historia de Ernesto, un hombre de 58 años de Buenos Aires, Argentina. Ernesto trabajó como profesor durante 30 años. Se dedicó a sus alumnos y a su familia, pero rara vez se detuvo a escucharse. En los últimos años, su esposa comenzó a desvalorizar sus esfuerzos y a criticarlo constantemente. Ernesto intentaba defenderse con palabras, pero la situación empeoraba. Se sentía invisible y agotado. Un día, un colega le habló sobre el poder de los rituales y la importancia de callar para renacer. Intrigado, Ernesto decidió probar.
Creó un pequeño altar en su habitación con una vela y una foto de su infancia. Se comprometió a guardar silencio cada vez que sintiera que sus palabras no eran recibidas. Cuando su esposa lo criticó por primera vez, después de iniciar el ritual, Ernesto respiró, fue a su espacio sagrado y encendió la vela. No respondió. En silencio, recordó al niño que había soñado con ser profesor y que merecía ser respetado. Sintió tristeza por la pérdida de cercanía con su esposa, pero también esperanza en su nueva etapa. Durante semanas, Ernesto repitió su ritual. Cada vez que callaba, escribía cartas que nunca enviaba, agradeciendo lo que esa relación le había enseñado y soltando lo que ya no le servía. Lloró en silencio por lo que estaba dejando ir. Mientras tanto, la relación con su esposa se transformó. Ella se sorprendió por la serenidad de Ernesto y comenzó a cuestionarse sus críticas. Aunque la relación terminó, lo hizo con respeto mutuo. Ernesto se sintió renacer. Descubrió que su identidad no estaba en ser esposo o profesor, sino en su esencia más profunda. Este renacimiento lo llevó a nuevas aventuras. Ernesto se jubiló y comenzó a impartir talleres de escritura para adultos mayores, donde usaba el silencio como herramienta creativa. Conoció a personas que valoraban su experiencia y su calma. Cada vez que compartía su historia, recordaba su ritual y agradecía haber tenido el valor de callar. Su vida cambió porque se atrevió a terminar una etapa y a renacer en silencio. Su historia demuestra que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la alegría a través del silencio. Cabe 5. Integra tu polaridad interna mediante el silencio. A lo largo de nuestra vida, tendemos a proyectar en otros las partes de nosotros que no reconocemos. Jung llamó a estas energías internas ánima y animus, la polaridad femenina y masculina en cada ser humano. La quinta clave del silencio estratégico te invita a usar el silencio para integrar estas polaridades. Cuando te callas en lugar de reaccionar ante quienes no te valoran, escuchas cómo la energía opuesta dentro de ti intenta hacerse oír. Tal vez eres un hombre que reprime su sensibilidad y la busca en una pareja que no lo aprecia, o una mujer que niega su poder y se somete a quien lo impone. El silencio te ayuda a observar esas dinámicas y a encontrar equilibrio en tu interior. Al reconocer tus polaridades internas, dejas de esperar que otros llenen los vacíos que tú mismo puedes nutrir. Si, por ejemplo, proyectas tu parte cuidadora en alguien que no te valora, el silencio te permite retirarla y dirigirla hacia ti. Integrar la polaridad no significa borrar tus diferencias, sino honrar cada aspecto. Cuando callas, puedes preguntar, ¿estoy buscando fuera la ternura que debo darme? ¿Estoy cediendo mi fuerza a alguien que me ignora? El silencio te da la oportunidad de equilibrar tu ánima y tu ánimus, lo cual te hace menos dependiente de la aprobación externa. Esta clave también te ayuda a reconocer cuándo estás proyectando tus cualidades no reconocidas. La polaridad interior se expresa, por ejemplo, cuando demandas a tu pareja que sea más sensible porque tú reprimes tu propia sensibilidad. Al callar y observar, puedes ver que esa exigencia refleja una necesidad tuya. Jung decía que lo que vemos en los demás, especialmente lo que nos irrita, es un espejo. El silencio te ofrece un tiempo de reflexión para integrar esas cualidades en ti en lugar de exigirlas. Esta integración reduce conflictos y te hace más completo. Además, el silencio te invita a explorar tu lenguaje interno. A veces, tu ánima o ánimus se expresan con voces críticas o limitantes. El silencio te permite escucharlas sin reaccionar.
Puedes detectar si tu parte masculina te empuja a ser duro contigo mismo o si tu parte femenina te invita a la complacencia excesiva. Al equilibrar estas voces, encuentras un punto medio donde tu autoexigencia se combina con el autocuidado. Tu relación contigo mejora y, por tanto, tus relaciones externas también. Practicar esta clave implica cultivar momentos en los que te permitas sentir emociones asociadas a tus polaridades. Si eres un hombre que evita la vulnerabilidad, crea espacios de silencio para llorar o escribir tus sentimientos. Si eres una mujer que teme expresar su autoridad, usa el silencio para planear acciones que afirmen tu fuerza. El silencio se convierte en un laboratorio donde experimentas con aspectos de ti que has negado. Esta exploración te libera de patrones tóxicos y te permite presentarte al mundo de manera más auténtica. El equilibrio entre ánima y ánimus también repercute en tu capacidad de tomar decisiones. Cuando una polaridad domina, tus decisiones pueden ser impulsivas o pasivas. El silencio estratégico te ayuda a consultar ambas voces. Puedes imaginar un diálogo interno donde tu lado racional y tu lado intuitivo se escuchan. Jung hablaba de la conjunctio, la unión de opuestos, como un estado de plenitud. El silencio es el espacio donde esa unión ocurre. Practicarlo refuerza tu confianza en tus elecciones. Es posible que al integrar tus polaridades, algunos de tus círculos se sientan incómodos. Si siempre has sido complaciente, tus amigos pueden sorprenderse de tu nueva firmeza. Si siempre has sido controlador, pueden desconcertarse al verte más receptivo. El silencio te ayuda a sostener estos cambios sin necesidad de justificarte. Recuerda que tu objetivo no es complacer, sino ser fiel a tu naturaleza equilibrada. La autenticidad atrae relaciones más sanas y repela aquellas basadas en desbalances. Esta clave también te enseña a observar cómo se manifiestan tus polaridades en momentos de conflicto. Cuando alguien no te valora, puedes sentir la tentación de reaccionar agresivamente o de retirarte de manera pasiva. El silencio te permite elegir conscientemente. Al equilibrar tu polaridad, puedes responder con firmeza y compasión a la vez. Esto no es fácil, pero con práctica se convierte en una habilidad poderosa. Tu capacidad de manejar el conflicto desde el equilibrio interno inspira respeto. El silencio es un puente entre el mundo interno y el externo. Cuando te callas, observas cómo tus polaridades influyen en tu manera de comunicarte. Puedes notar si usas más la energía masculina, decidir, actuar, o la femenina, escuchar, sentir, en distintas situaciones. Integrarlas no significa ser neutral todo el tiempo, sino saber cuándo cada energía es necesaria. El silencio te da la pausa para elegir la respuesta adecuada en vez de reaccionar por inercia. Además, al integrar tu ánima y ánimus, descubres nuevas formas de autoexpresión. Quizás siempre te identificaste como racional, pero el silencio te revela que te gusta la poesía. O siempre te viste como sensible, pero descubres que disfrutas liderar proyectos. El silencio te anima a explorar nuevos roles sin sentirte limitado por etiquetas. Esta libertad es una consecuencia directa de haber reconocido y equilibrado tus polaridades internas. Permíteme contarte la historia de Alejandro, un hombre de 38 años de Santiago de Chile. Alejandro se crió en una familia donde los hombres no podían mostrar emociones y las mujeres eran las encargadas del cuidado. En su vida adulta, Alejandro era muy trabajador y proveedor, pero le costaba expresar sus sentimientos.
Su pareja, Carla, constantemente le pedía más atención emocional y Alejandro, sin saber cómo responder, se alejaba. Sentía que siempre fallaba, lo que generaba discusiones. Un día, agotado de las peleas, encontró un artículo sobre Jung y la integración de la ánima y el animus y decidió probar con el silencio estratégico. Alejandro empezó a callar cuando Carla le reclamaba, no como un castigo, sino como una oportunidad de escucharse. En esos silencios, se preguntaba por qué se incomodaba tanto con sus demandas de afecto. Descubrió que reprimía su ánima, la parte sensible que había aprendido a esconder. Decidió empezar a escribir un diario donde expresaba lo que sentía. También tomó clases de danza para conectar con su cuerpo. Estas actividades despertaron su sensibilidad y al mismo tiempo fortalecieron su confianza en expresar lo que necesitaba. Carla, al principio, interpretó su silencio como indiferencia, pero pronto notó cambios en él. Alejandro comenzó a compartir sus escritos, a abrazarla sin que se lo pidiera y a escucharla sin juzgar. También empezó a pedir tiempo para sí mismo y a expresar cuando necesitaba espacio. Carla se sorprendió al ver que su pareja, sin justificarse, podía hablar desde el equilibrio. El silencio había permitido que Alejandro escuchara a su ánima y a su animus y que diera un lugar a ambas en su vida. La relación se transformó. Carla también se dio cuenta de que siempre había delegado el liderazgo en Alejandro, ignorando su propia fuerza. Inspirada por él, empezó a tomar decisiones sin esperar aprobación. Se apoyaron mutuamente en equilibrar sus polaridades. Hoy, la pareja mantiene espacios de silencio para revisar su interior y compartir lo que descubren. La historia de Alejandro nos recuerda que integrar nuestras polaridades mediante el silencio nos permite relaciones más armoniosas y una vida más auténtica. Clave 6. Despréndete de la máscara, del personaje a la persona. La sexta clave del silencio estratégico se centra en la persona y la máscara. Jung hablaba de la persona como la máscara social que usamos para adaptarnos y ser aceptados. A veces, esa máscara se adhiere tanto que olvidamos quiénes somos realmente. Esta clave te invita a usar el silencio para desprenderte de ese personaje y reconectar con tu autenticidad. Cuando dejas de hablar para encajar o impresionar, se cae el disfraz y emerge tu verdadero ser. El silencio se convierte en el espacio donde te quitas la máscara y permites que tu persona interior respire. En el ámbito laboral, es común adoptar personajes: el trabajador perfecto, el líder incuestionable, la ejecutiva incansable. Estas máscaras pueden darte éxito externo, pero generar vacío interno. Hablar constantemente sobre tu desempeño o defender tu imagen te mantiene atado a un rol. Al callar, dejas de alimentar esa fachada y te das permiso para sentir cansancio, dudas, alegría, vulnerabilidad. Te preguntas, ¿quién soy cuando no estoy actuando para los demás? El silencio responde con autenticidad. Desprenderse de la máscara a través del silencio también implica tolerar el miedo a la desaprobación. Puede que algunos se sorprendan o se sientan incómodos al verte sin disfraz. Quizá no sepan cómo interactuar contigo si no estás cumpliendo el rol que esperan. El silencio te ayuda a sostener esa incomodidad y a confiar en que quienes te valoren de verdad se quedarán. La libertad de ser tú mismo es más valiosa que la comodidad de mantener una fachada. Esta clave te anima a observar qué personajes interpretas en distintos contextos. Tal vez en el trabajo eres el que siempre dice que sí, mientras que con la familia eres el que resuelve
todos los problemas. Cuando callas y dejas de cumplir con esos papeles, puedes descubrir qué papel quieres interpretar. El silencio no es renunciar a tus responsabilidades, es dejar de exagerar para agradar. Es el primer paso para actuar desde la verdad y no desde la expectativa externa. Desprenderte de la máscara también implica reconectar con tus valores y pasiones. La máscara te hace olvidar lo que te mueve porque actúas para otros. Cuando callas, puedes recordar lo que te hace feliz, incluso si no se ajusta a las expectativas. Jung creía que la autenticidad surgía cuando la persona se alineaba con su self. El silencio te guía hacia esa alineación. Puedes redescubrir hobbies olvidados o sueños postergados. Estos descubrimientos te dan el coraje de vivir de manera más coherente. Practicar esta clave puede ser desafiante, especialmente si has vivido mucho tiempo detrás de una máscara. Puede que al principio no sepas cómo actuar sin ella. El silencio te ayuda a observar tus impulsos de buscar aprobación y a preguntarte, ¿esta acción nace de mi personaje o de mi ser auténtico? Cada vez que eliges el silencio, en lugar de actuar por inercia, debilitas el poder de la máscara. Con el tiempo, te sientes más cómodo siendo vulnerable y honesto. Esta clave también tiene un componente de autoaceptación. Cuando te desprendes de la máscara, puedes ver partes de ti que no te gustan o que te avergüenzan. El silencio te enseña a aceptarlas sin juicio. Puede que descubras que no eres tan seguro como aparentabas o que te cansas más de lo que admitías. Al callar, te permites reconocer estas verdades y abrazarte en ellas. La autenticidad surge de la aceptación total, no de la perfección. En contextos laborales, despojarte de la máscara puede implicar decir no a proyectos que no te convienen o admitir que necesitas ayuda. El silencio te da el espacio para tomar esas decisiones desde la claridad. Aunque temas perder oportunidades, pronto verás que ser fiel a ti mismo te abre puertas más alineadas. La gente valora la honestidad y la integridad, incluso en entornos competitivos. Tu silencio estratégico puede ser un ejemplo de liderazgo auténtico. Además, la sexta clave te ayuda a construir relaciones más honestas. Cuando tú quitas tu máscara, inspiras a otros a hacer lo mismo. En lugar de conversaciones superficiales, se generan diálogos genuinos. El silencio compartido se vuelve cómodo porque ya no hay presión por mantener apariencias. Esta autenticidad fortalece los vínculos y crea comunidades basadas en la verdad. Aunque algunos se alejen, los que permanecen forman parte de tu tribu. Para aplicar esta clave, puedes empezar por notar cuando hablas para impresionar. En tu próximo encuentro social o profesional, permítete escuchar más y hablar menos. Observa si tus silencios te incomodan porque crees que debes llenar el espacio. Practica mostrar pequeñas vulnerabilidades en tus conversaciones. Admite que no sabes algo, pide opinión, comparte una emoción. El silencio te ayudará a sostener la incomodidad y a comprobar que no necesitas tener todas las respuestas para ser valioso. Permíteme compartir la historia de Beatriz, una mujer de 50 años de Caracas, Venezuela. Beatriz era gerente de una empresa y se sentía obligada a mantener una imagen de fortaleza y control. Siempre tenía la respuesta perfecta y nunca mostraba debilidad. Sus empleados la respetaban, pero también la veían distante. En casa, sus hijos decían que era la jefa, incluso los fines de semana. Beatriz se daba cuenta de que estaba interpretando un personaje, pero tenía miedo de perder autoridad si se mostraba diferente. Un día, después de una crisis de ansiedad que nadie supo ver, decidió usar el silencio estratégico
para despojarse de la máscara. En su siguiente reunión, cuando le preguntaron por un tema que no conocía, en lugar de inventar una respuesta, Beatriz guardó silencio. Dijo simplemente: «No tengo la información, voy a investigarla». Para sorpresa de todos, su honestidad fue bien recibida. Siguió aplicando el silencio en otras situaciones. Cuando un empleado se acercó con un problema personal, en vez de resolverlo rápidamente, lo escuchó en silencio. Descubrió que no tenía que ser siempre la solución, podía ser compañera de proceso. En casa, cuando sus hijos la veían en silencio, le preguntaban si estaba bien. Beatriz aprovechó para compartir que se sentía cansada y vulnerable. Ese silencio abrió conversaciones profundas. Con el tiempo, Beatriz descubrió que su verdadera autoridad no provenía de la máscara, sino de su autenticidad. Sus empleados comenzaron a verla más humana y se sintieron más cercanos. Ella se permitió descansar, delegar y pedir ayuda cuando era necesario. El silencio la ayudó a reconectar con su pasión por la pintura, algo que había abandonado por el trabajo. Empezó a dedicar tardes a pintar en silencio, y esa actividad la llenó de alegría. Beatriz recuperó su identidad fuera del personaje de gerente y encontró una nueva manera de liderar con corazón. Esta historia muestra que desprenderse de la máscara requiere valentía, pero el silencio es un aliado poderoso en ese proceso. Cuando dejas de hablar para sostener un personaje, permites que tu ser auténtico aflore. Tus relaciones se vuelven más genuinas y tu vida más plena. Despojarte del disfraz no disminuye tu valor, lo multiplica porque te conecta con tu verdadero propósito. Clave 7. Alinea con tu self. La plenitud del silencio. La séptima y última clave del silencio estratégico es una invitación a alinearte con tu self, el núcleo más profundo de tu ser según Jung. El self es la totalidad de la psique, la unión de consciente e inconsciente, sombra y luz. Esta clave te propone usar el silencio para conectarte con ese centro y vivir desde la plenitud. Cuando callas, puedes sentir la armonía de todas tus partes y comprender que tu valor no depende de la mirada ajena. El silencio se convierte en un santuario donde reconoces tu esencia sagrada. Alinear con tu self implica un compromiso con tu autenticidad y tu crecimiento espiritual. Cada vez que callas frente a la desvalorización, afirmas que tu dignidad no está en juego. Dejas de girar alrededor de la aprobación y giras alrededor de tu centro. Este alineamiento se siente como un enraizamiento en tu propio ser. El silencio te permite escucharte sin interferencias y recibir la guía interna que surge de tu self. Jung hablaba de la necesidad de escucharnos más allá de los condicionamientos sociales. El silencio es el vehículo para ello. Esta clave también resalta la sensación de unidad que surge cuando estás alineado. Ya no te fragmentas entre lo que piensas, sientes y haces. Tus palabras, cuando las pronuncias, surgen de una coherencia interna que el silencio ha cultivado. Eres capaz de sostener las diferencias de otros sin perderte en ellas. Tu presencia se vuelve calmada y profunda. Las personas sienten confianza y respeto, no porque impongas, sino porque irradias autenticidad. El silencio te prepara para ser un faro de armonía. Para alinearte con tu self mediante el silencio, practica la autoobservación. Al callar, nota cómo se conectan tus pensamientos y emociones. ¿Estás en paz o hay tensión interna? Usa el silencio para ajustar lo que sea necesario. Puede que necesites perdonar, soltar o agradecer. El self es un punto de equilibrio. Para llegar a él,
debes liberar cargas. El silencio te ayuda a hacer este trabajo interno sin la distracción de las palabras. Esta autoobservación te lleva a acciones alineadas con tu esencia. El silencio también te invita a ser testigo de la vida sin reaccionar. Cuando alguien te desvaloriza, puedes observar el evento como si fueras un espectador. No te identificas con el ataque ni con la necesidad de defenderte. En ese instante, sientes una paz que viene de tu self. Eres consciente de que lo que dice el otro habla más de él que de ti. Esta perspectiva te libera del sufrimiento innecesario y te permite responder, si lo eliges, desde la serenidad. El silencio te ayuda a cultivar esta visión desapegada. Alinear con tu self implica abrirte a la experiencia de lo trascendente. El silencio puede convertirse en una meditación profunda donde sientes una conexión con algo mayor, la naturaleza, el universo, Dios, como lo quieras llamar. Jung consideraba que la espiritualidad era un elemento esencial de la psique. Cuando callas, puedes experimentar momentos de trascendencia que te recuerdan que eres parte de un todo. Esta experiencia te da fuerza para sostener tu dignidad incluso en tiempos difíciles. Practicar esta clave requiere disciplina y devoción. Reserva tiempos cada día para estar en silencio, lejos de distracciones. Dedica ese tiempo a la contemplación, la oración o la meditación. Escucha la voz del self, que se expresa con calma y certeza. Puede que al principio cueste distinguirla de las voces de la mente, pero con práctica la reconocerás. Agradece cada encuentro con tu centro y lleva esa paz a tus relaciones. Tu silencio se volverá un faro para otros que buscan lo mismo. Esta clave también te muestra que el silencio es un maestro constante. Cada día, las situaciones te ofrecerán oportunidades para alinearte o desviarte. Cuando alguien no te valore, no lo tomes como una ofensa personal, sino como una oportunidad para reafirmar tu alineación. Pregúntate, ¿qué me enseña esta experiencia sobre mi conexión con el self? Agradece la lección y mantén tu silencio. Con el tiempo, verás que nada externo puede sacudir tu paz interior cuando estás alineado. La plenitud que surge de esta alineación se siente en todos los aspectos de tu vida. Trabajas desde la pasión, amas desde la libertad y hablas desde la verdad. No necesitas imponerte ni justificarte, porque tu presencia es suficiente. El silencio te ha enseñado que tu valor no necesita ser demostrado. Tu self se manifiesta en tus acciones sin esfuerzo. Esta plenitud no significa ausencia de desafíos, sino capacidad de atravesarlos con serenidad. El silencio es la práctica que mantiene esa serenidad. Permíteme contarte la historia de Ana, una mujer de 65 años de San José, Costa Rica. Ana había dedicado su vida a su familia y a su comunidad. Era conocida por su generosidad, pero sentía que en los últimos años su dedicación no era apreciada. Sus hijos tomaban sus cuidados como algo obvio y rara vez le agradecían. Ana se sentía desalentada y comenzó a cuestionar su valor. Un día, una amiga le recomendó un retiro de meditación basado en la psicología junguiana. Allí aprendió sobre el self y decidió usar el silencio para alinearse con él. De regreso a casa, Ana comenzó a meditar cada mañana en silencio. En esas meditaciones, se visualizaba como un árbol con raíces profundas y ramas fuertes. Se repetía a sí misma: mi valor nace en mi interior, no en la respuesta de otros. Cuando sus hijos la desvalorizaron, guardó silencio y fue a su habitación a meditar. Imaginó que sus palabras no dichas eran semillas plantadas en su corazón. Con el tiempo,
sintió que una calma profunda la envolvía. Ya no esperaba que la reconocieran. Se reconocía a sí misma. Sus hijos notaron el cambio. Ana seguía cuidándolos, pero ya no reaccionaba ante sus quejas. Les decía con serenidad lo que estaba dispuesta a hacer y lo que no. Empezó a dedicar tiempo a sus pasatiempos, la jardinería y la lectura. También se unió a un grupo de canto coral. Su silencio no era distante, era pleno, irradiaba paz, y su familia empezó a respetar sus tiempos. Ana se dio cuenta de que, al alinearse con su self, su presencia transformaba su entorno sin esfuerzo. Sus hijos comenzaron a agradecerle y a ser más considerados, no porque ella lo exigiera, sino porque su ejemplo los inspiraba. Hoy, Ana vive su jubilación con alegría. Sigue usando el silencio como práctica diaria y se siente conectada con algo más grande. Su historia demuestra que nunca es tarde para alinearse con tu self y que el silencio, utilizado con intención, te lleva a la plenitud. Cuando te sabes digno desde tu interior, recuperas el respeto y la dignidad sin decir una palabra. Ahora que hemos explorado las 7 claves, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Este viaje a través del silencio estratégico ha sido una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer tus heridas y a transformarlas en sabiduría. Cada clave te ofrece herramientas para recuperar tu respeto y tu dignidad desde la psicología junguiana, adaptadas a tu vida cotidiana. Hemos visto que callar no es rendirse, sino elegir cuándo tus palabras valen la pena, cuándo tu energía merece ser preservada y cuándo tu silencio puede ser un acto de amor propio. El camino del silencio estratégico requiere valentía, porque implica cuestionar hábitos arraigados y enfrentar las emociones que se esconden tras la palabra, pero a la vez es un camino liberador. Al sostener tu silencio, has aprendido a devolver la sombra a su dueño, a disolver la dependencia de la aprobación, a escuchar a tu inconsciente, a renacer espiritualmente, a integrar tus polaridades, a quitarte la máscara y a alinearte con tu self. Cada una de estas prácticas puede transformar tus relaciones y tu vida, y espero que las sigas explorando con paciencia y amor. Te invito a compartir en los comentarios qué clave resonó más contigo y cómo piensas aplicarla. Tu experiencia puede inspirar a otros que atraviesan situaciones similares. Somos una comunidad que se enriquece con historias reales, honestas y valientes. También, si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, comparte este video. Un mensaje puede llegar en el momento justo y ser el faro que alguien necesita para recuperar su dignidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día compartimos nuevos contenidos para ayudarte a fortalecer tu interior y a comprender mejor tus procesos emocionales y espirituales. Tu suscripción y tu like nos permiten llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad. Si este video te aportó valor, regálanos un like y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Recuerda, el silencio estratégico es una herramienta que puedes usar una y otra vez a lo largo de tu vida. Cada vez que el ruido externo te inquiete o que las palabras de otros te lastimen, recuerda que tienes un refugio en tu silencio. Ese refugio te conecta con tu dignidad y con el amor propio que nadie puede arrebatarte. Confía en tu proceso, en tu capacidad de sanar y de transformarte. Hay un futuro lleno de respeto, amor y autenticidad esperándote. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en nuestro próximo encuentro para seguir creciendo juntos.